Primera de los Corintios capítulo 15, en la medida que lo encuentra, le invito a ponerse en pie, porque vamos a pasar muchas horas sentados. Entonces, párese para cambiar de posición y luego nos sentaremos nuevamente. Versículos del 1 al 4, aunque estaremos abarcando prácticamente del 1 al 24, pero vamos a leer del 1 al 4. Le invito a leer junto conmigo en voz alta esta maravillosa lectura. Primera de los Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4, dice así la palabra del Señor. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme las Escrituras, y que fue sepultado, y yo voy a añadir, conforme a las Escrituras, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Gracias, Padre, por este maravilloso día que nos da, que nos otorga, que nos presenta, que nos permite vivir a la luz de su palabra, en la comunión de los santos, celebrando la fiesta de la resurrección. Gracias, Padre. Queremos que su palabra, Señor, ahora sea aplicada a cada vida, a cada hermano, a cada hermana, a cada joven, a cada señorita, a cada visita que nos honra con su presencia, para que podamos entender, para que podamos atender, para que podamos aceptar y así creer para salvación en Cristo el Salvador. Bendiga este tiempo, este momento, quite al hombre, quite mi ser, mi humanidad, y que usted, a través de este vaso de barro, usted pueda anunciar las verdades de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Argumentos y beneficios en relación a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Argumentos y beneficios en relación a la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo de entre los muertos. Hermanos, a través de toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, a través de toda la Biblia se nos presentan pruebas indubitables, inconfundibles, pruebas que no hay duda de ellas, pruebas que nos presentan que la resurrección es un hecho real. No estamos hablando de una reencarnación, como dicen algunas filosofías de allá del Medio Oriente, hinduistas, budistas y filosofías humanistas extrañas. Estamos hablando de resurrección. Ahora, si usted cree en la reencarnación, cuando usted muera, conviértase en cucaracha, en mosquita o en hormiga o en lo que usted quiera. Yo no creo en eso. Yo creo en la vida después de la vida. ¿Ok? Por lo tanto, proclamamos, anunciamos estas verdades que corren a través de todo el hilo de la Biblia, de Génesis al Apocalipsis, y anunciamos estas verdades. La iglesia de los Corintios fue fundada por el apóstol Pablo. Ahí lo tenemos en Hechos capítulo 18, si no me equivoco. No hemos llegado ahí, estamos estudiando el libro de los Hechos. Corintos, era una ciudad de Grecia, cuna de filósofos, cuna de pensadores, cuna de personas que como Confucio
Nacieron Confucio, vivieron Confucio y murieron Confucio. Donde cuando el apóstol Pablo les predicó el evangelio y les habló de la resurrección, la mayoría se reía. La mayoría se burló de él. Ya te oiremos en otra oportunidad, hablador, parlanchín, charlatán. Y se reían de él. Y el pasaje dice, pero algunos creyeron en el mensaje del evangelio. Hoy por hoy no estamos lejos de esa triste realidad. Hay muchos que se ríen de la resurrección. Hay muchos que piensan que son cuentos de hadas. Obviamente hablando, el momento que usted pretenda creer en una historia de la Biblia como algo mitológico, como algo ficticio, como una fantasía, como algo irreal, el momento que usted comience a pretender creer en una historia de la Biblia como algo irreal, simplemente es una historia bonita pero ficticia, en ese día su fe se acabó y su fe se murió. Porque nuestra fe descansa en la palabra de Dios. Y las historias y las verdades y las historias y las enseñanzas de este libro precioso no son ficticias, no son irreales, no son fantasías, no es mitología griega. Esto es palabra de Dios. Dios se reveló al hombre a través de la revelación general. La creación, la luna, las estrellas, los árboles. Pero también Dios se reveló al hombre de una manera especial, personal. La revelación personal, privada, la Biblia, las Escrituras, a través de los profetas de Dios. Y ese mensaje ha llegado a nosotros. Y ahí está en su mano, la Biblia. Entonces aquí tenemos al apóstol Pablo creando una serie de argumentos en favor de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Primero, el argumento básico que sostiene la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Versículos del 1 al 5, nosotros tenemos prácticamente algunos argumentos básicos, fundamentales, que nos permiten dar evidencia de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Primero, versículo 1 y versículo 2, las evidencias escriturales. Primera de Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Muchos reciben el evangelio, pero son pocos los que perseveran. ¿Será que nunca fueron salvos? Recibieron simplemente el evangelio, pero no fueron salvos. Y resisten el llamado de Dios para salvación, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Primera de los Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 4, dice que la vida de Cristo, que el nacimiento de Cristo fue conforme a las Escrituras. La vida de Cristo fue conforme a las Escrituras. Las enseñanzas de Cristo fueron conforme a las Escrituras. Los milagros de Cristo fueron conforme a las Escrituras. La muerte de Cristo fue conforme a las Escrituras. La resurrección de Cristo fue conforme a las Escrituras. Todo está en las Escrituras, en ese libro que tienes en tu mano. Y ese libro manda. Y ese libro tiene autoridad. Y ese libro nos lleva a vida eterna, conforme a las Escrituras. Mateo, rápidamente, un breve versículo para enseñarle lo que dijo Cristo acerca de un pasaje del Antiguo Testamento.
evidenciando lo que estoy diciendo, que a través del Antiguo y el Nuevo Testamento corre la doctrina de la realidad inequívoca, incuestionable, indubitable de la resurrección de Cristo. Mateo capítulo 12, versículo 38 al 42. Mateo capítulo 12, versículo 38 al 42. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Confrontan a Jesucristo antes de su muerte, antes de su resurrección. Y habiendo escuchado tantas verdades, le preguntan, cuestionando a Cristo: Maestro, Rabí, queremos ver de ti señal. Es decir, ya no queremos solamente oírte, queremos verte hacer señales, milagros, entonces creeremos en ti. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Por qué? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Permítame decirle esto: el propio Señor Jesucristo, citando pasajes del Antiguo Testamento, da veracidad a la realidad inequívoca de que el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el yo soy la verdad, el camino y la vida, yo soy la puerta, el que por mí entrare tendrá vida. El Cristo de la gloria declara que la única señal que se le iba a dar a esa gente sería la señal del Antiguo Testamento, de Jonás, que de la misma manera que Jonás fue tragado por un gran pez, un monstruo marino, y estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de ese pez, hasta que fue vomitado en la playa, de la misma manera ese Cristo. Él iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Lo crees? Más vale que lo creas. La prueba escritural. Segundo, sigamos leyendo versículos del 5 en adelante. Incluyendo el 1 al 4, pero leamos el 5 en adelante hasta el 11. Y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Dejémoslo allí. Segundo, tenemos la prueba histórica. Permítame decirle esto. Si hay un libro relevante en cuanto a la historia, si hay un libro inequívoco, exacto, puntual, y que usted va a la Biblia y cualquier evidencia histórica, cualquier relato histórico que aparece en la Biblia es 100% exacto y verdadero. La Biblia, hasta hace poco, no sé ahora, Pastor Jerry, pero siempre la Biblia se ha usado como un libro de historia en las universidades. Porque según los historiadores es un libro exacto. Y a través de la historia se nos confirma la realidad inequívoca de que Cristo resucitó. Flavio Josefo, un historiador del tiempo del Señor Jesucristo, declaró en uno de sus libros: Él era Cristo. Y cuando Pilatos, por sugerencia de los principales hombres entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que lo amaron al principio no lo abandonaron, porque se les apareció de nuevo vivo al tercer día, como el divino y como los profetas habían predicho, estas y otras 10,000 cosas maravillosas.
Si había una realidad inequívoca y hay una realidad inequívoca, es que la historia nos revela la realidad de que Cristo resucitó de entre los muertos. Pero tristemente, los enemigos de la cruz, los enemigos de la Biblia, los enemigos de Dios, los enemigos del Mesías, del Cristo, del Cordero, tratan de sepultar y tratan de ocultar la veracidad de la realidad de que Cristo existió, de que Cristo vivió, de que Cristo murió y de que Cristo resucitó y que está sentado conforme a las Escrituras allá arriba. La historia le da mucho crédito a la realidad existente de un Alejandro Magno. Y cómo hablan de Napoleón, y cómo hablan de Nabucodonosor, y cómo hablan del rey Ciro, y de todos esos personajes antiguos, y cómo le dan credibilidad. Pero cuando hablan de Cristo, se callan, ocultan la realidad, porque no les conviene, porque Cristo los desenmascara, porque Cristo los confronta con la verdad. Pero aunque la humanidad y los historiadores paganos, mundanos, impíos, enemigos de Dios, aunque todos ellos no hablan de la veracidad inequívoca, indubitable, incuestionable, de la vida de Cristo, de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo, eso no significa que sea mentira. Sigue siendo verdad a pesar de sus mentiras. Las Sagradas Escrituras son evidencia de que Cristo resucitó. La historia es evidencia de que Cristo resucitó. La prueba testimonial, mire, versículo 5. Permítame decirle esto. En el momento en que el apóstol Pablo estaba predicando estas palabras, o estaba escribiendo estas palabras, o estaba leyendo estas palabras, ya en aquel tiempo, en ese momento, habían muchos testigos oculares de la muerte y resurrección de Cristo. Y de esos muchos testigos oculares, ya algunos habían subido a la presencia del Padre. Estaban durmiendo en espera de la resurrección. Pero no solamente habían muerto, habían partido, sino que también aquellos testigos oculares que vieron a Cristo, que conocieron a Cristo, que lo vieron morir y que después lo vieron resucitado, todavía habían muchos que estaban vivos cuando Pablo estaba dictando estas palabras. Y si en ese momento, cuando Pablo está predicando y enseñando estas palabras de que Cristo murió conforme a la Escritura, resucitó conforme a las Escrituras, y yo me imagino en medio de la asamblea, en medio de la congregación, que se paró uno y dijo: amén, hermano Pablo, yo lo vi, amén, hermano Pablo, yo lo vi, amén, hermano, yo lo vi, es verdad lo que tú dices, porque había evidencia testimonial. Que cuando Cristo cuando el apóstol Pablo pronuncia estas verdades, habían testigos oculares. Lea conmigo allí, 1 Corintios capítulo 15, versículo 5, y que apareció a Cefas, primero a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Óigame bien, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después apareció a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y aquí no menciona las mujeres que fueron al sepulcro. No la menciona.
Amada iglesia, amados hermanos, amigos presentes, permítame decirle esto, las pruebas son abundantes en relación a la resurrección de Cristo, escriturales, la historia, testimonios reales. Cristo resucitó. Todo conforme a las Escrituras. Conforme las Escrituras dicen, conforme las Escrituras muestran, conforme las Escrituras nos enseñan, conforme las Escrituras nos instruyen, conforme las Escrituras nos declaran, conforme las Escrituras profetizan, conforme las Escrituras sostienen. No hay duda, Cristo resucitó. Primero, el argumento básico de la resurrección de Cristo. El básico, las Escrituras, la historia y los testimonios. Segundo, el argumento irrefutable que sostiene la resurrección de Jesucristo. Aquí tenemos en el versículo 12, tenemos, siguiendo el pensamiento del apóstol Pablo, dirigido por la mano del Espíritu Santo, aquí tenemos en el versículo 12, donde el apóstol Pablo nos presenta el argumento irrefutable que sostiene la veracidad de la resurrección de Cristo. Versículo 12. Pero, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Es decir, amados hermanos, si se nos ha presentado pruebas escriturales, pruebas históricas, si se nos han presentado en los primeros versículos pruebas de testimonios, favoreciendo, estableciendo, reconociendo, afirmando, aseverando, testificando que sí, que es verdad, que es una realidad inequívoca la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto algo cierto, algo real y algo muy evidente. ¿Por qué? ¿Por qué? Según el versículo 12, en la segunda parte, ¿por qué algunos entre vosotros todavía dicen que no hay resurrección de entre los muertos? ¿Por qué, amados hermanos, se nos presenta aquí una evidencia irrefutable? Si la historia enseña que es verdad, si la Escritura enseña que es verdad, si los testimonios enseñan que es verdad, ¿por qué entonces todavía hay gente que sigue diciendo que es mentira? Si las evidencias son contundentes, si las evidencias son manifiestas. Es increíble cómo le exigen poca evidencia a un evento ocurrido con Alejandro Magno, cómo se le exigen pocas evidencias a un evento ocurrido con Napoleón, cómo se exigen pocas evidencias para dar a entender que Nabucodonosor, que Ciro y todos esos personajes antiguos fueron reales, y se le exige tan poca evidencia. ¿Por qué se le exige tanta evidencia a la fe de Cristo y a la resurrección de Cristo? Porque no le conviene creer y decir que es verdad. Porque no les conviene. Porque el mundo impío nació para rechazar la fe. El mundo impío tristemente no quieren, no que fueron nacidos predestinados para rechazar la fe. Simplemente por no querer creer son rechazados y desaprobados. Como los que son aprobados aquellos que deciden creer. Mucha gente no les conviene decir que Cristo resucitó. Mucha gente, muchos líderes, muchos estadistas, mucha gente famosa, porque quieren vivir como se les da la regalada gana. Y no conforme a la piedad, no conforme al Cristo resucitado. Así que el argumento irrefutable es este.
Si ya os hemos presentado pruebas, ¿por qué todavía hay algunos de ustedes que siguen sosteniendo que no es verdad, que Cristo no resucitó? Y la pregunta que tengo para vosotros, aquellos que niegan la resurrección, aquellos que refutan la resurrección, ¿cuál es vuestra base? ¿Cuál es vuestro argumento? ¿Cuál es vuestro fundamento para que aún sostengáis creyendo y declarando que no hay resurrección de entre los muertos, cuando hay evidencia que sí hubo y hay y habrá resurrección de entre los muertos? Primero, el argumento básico que sostiene la resurrección de Cristo. Segundo, el argumento irrefutable que sostiene la resurrección de Cristo. Tercero, el argumento consecuencial que sostiene la resurrección de Cristo. Cuando digo consecuencial, me refiero a que hay consecuencias en aquellos que dicen que no hay resurrección, como hay consecuencias en aquellos que dicen que hay resurrección. Y aquí el apóstol nos presenta el argumento consecuencial, como consecuencia, obviamente hablando a los enemigos de la fe, a los enemigos de las sectas, a los enemigos de filosofías humanistas, metafísicas, podríamos decir, algunas otras satánicas. Les conviene declarar que Cristo no resucitó. A los enemigos de la fe, a los enemigos de Dios, a los enemigos de las sagradas escrituras, les conviene, pero van a tener sus consecuencias. Por lo tanto, hay consecuencias para aquellos que niegan la resurrección y hay consecuencias para aquellos que aceptan la resurrección. Pero antes de entrar a las consecuencias personales de aquellos que niegan la resurrección y antes de entrar a las consecuencias personales positivas de aquellos que aceptan la resurrección, tenemos que ver qué implicaciones, qué consecuencias tiene para nuestra fe el negar la resurrección de Cristo. Permítame leer ahí, en el versículo, vamos a leer el 12 para seguir al 13. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, ¿qué sucede si aceptamos la equivocada idea que no hay resurrección de muertos? Según la Biblia, ¿qué sucede? Porque si no hay resurrección de muertos, versículo 13, tampoco Cristo resucitó. Aquí se nos presenta el argumento teológico, doctrinal, de la resurrección de entre los muertos, donde los griegos, los filósofos, negaban rotundamente la resurrección de entre los muertos, menos de manera corporal. Es decir, para ellos era una locura pensar que el cuerpo pudiese resucitar por las filosofías que tenían, filosofías fuera de la Biblia. Pero la primera consecuencia grande, nefasta, es que si creemos que no hay resurrección de muertos, automáticamente Cristo entonces no resucitó. Es mentira. ¿Y para qué cantamos Cristo resucitó? El Señor resucitó, aleluya. ¿Para qué lo cantamos si no es verdad? Si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Y sigamos leyendo allí. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Como consecuencia de que Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, vana,
vacía, sin valor, sin sentido, algo ridículo, algo obsoleto, algo arcaico, algo que no sirve. Si nosotros declaramos que no hay resurrección de muertos como consecuencia, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vano es lo que hacemos, vana es la predicación, vana es la iglesia, vana es la Biblia, vano es todo lo que somos, vana es la fe. No nos sirve de nada. Repito, algo vano es algo vacío. Algo vano es algo sin valor. Algo vano es algo sin sentido. Algo vano es algo que se proclama como algo que sirve, pero la verdad no sirve. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces la predicación. Vana es también nuestra fe. Por supuesto, ¿habrán expresiones de fe que sean vanas? Claro que sí. Toda creencia, toda fe, todo sistema religioso fundamentado y basado en hechos ficticios y reales, en mitologías, en cuentos y leyendas, es vano. Toda creencia, toda fe, todo sistema religioso basado en visiones únicamente, basado en que me dijo y me dijeron y vi y se me apareció y se me reveló, eso es vano. Toda creencia, toda fe, todo sistema religioso basado en hechos sensacionalistas, milagrosos, prodigiosos, como los famosos movimientos de la primera, segunda, tercera, cuarta bola carismática, fundamentado en esas olas, es vano, porque no tiene fundamento escritural. Yo no sé en qué ola van. Por el año 1900 apareció la primera ola y han venido apareciendo diferentes olas. Pastor Jerry, ya debe venir como la ola número 20, 25, hermano, imagínate, tantas olas de movimientos que sustentan su fe y sustentan sus creencias solamente en milagros, solamente en prodigios. Yo no estoy diciendo que los milagros no existen. No me malentienda. Yo he sido sanado, literalmente. Y aquí hay gente que ha sido sanada, literalmente. No estamos negando el poder de Dios, pero Dios sana cuando Él quiere, porque Él quiere y a quien Él quiere con un propósito de acuerdo a lo que Él quiere. Aquí hay gente que ha sido sanada. Yo he visto sanidades. Pero vengan todos a este lugar para ser sanados y aparece una viejita o un joven o un hombre en silla de ruedas que según algunos tiene 30 años enfermo y hace una oración y se para corriendo y brincando. Yo no creo en eso. Como le dije una vez a uno que fue a la iglesia donde yo fui pastor la primera vez, me dijo, pastor, ¿usted es pastor hispano? Sí, hermano, yo soy pastor hispano. El Señor, yo soy profeta de Dios y el Señor me mandó a esta iglesia para que hiciésemos un culto grande para sanar a todos los enfermos. Le dije, hermano, qué interesante que yo soy pastor de la iglesia. Y el Señor a mí no me ha dicho nada todavía. Pero ¿sabes qué? Por tu palabra estoy entendiendo que tú tienes el don de sanidad. Sí, pastor, yo tengo el don de sanidad, yo sano a la gente. Hermano, ¿por qué no? Mira, voy a dejar de hacer lo que tengo aquí. Espérame 5 minutos. ¿Y por qué no nos vamos a los hospitales para sanar a toda esa gente? No, es que no se trata de eso, pastor. No, es que ese es el problema tuyo. Es que tú, detrás de tu intencionalidad, tienes intenciones oscuras. Porque si es verdad que tienes el don de sanidad y de hacer milagros, ve conmigo a los hospitales, vamos al manicomio a sacar a todos esos locos del manicomio. Nunca más volvió. Nunca más volvió. Repito, no estoy negando los milagros. Milagros existen todos los días desde que tú abres los ojos, porque ninguno, óyeme bien, ninguno tiene
tiene el privilegio de despertar al otro día y ver el nuevo día. Es un milagro ver el nuevo día. ¿Cuántos se quedan en el sueño para no despertar humanamente hablando nunca más? El aire que respiramos es un milagro, el alimento es un milagro, el estar en esta iglesia es un... hermano, para algunos de ustedes venir a la iglesia es un milagro. Vamos a la pachanga, mira, aparece, y vas tú con toda tu familia, todo el mundo aparece. Vamos a la iglesia, no puedo, no, que aquí que me duele el callo, que me duele la cabeza, y mil cosas. Por eso que para algunos de vosotros es un milagro que estés hoy día aquí. Sigamos acá. Hay fe fundamentada en hechos ficticios, en me dijo, que te dijo, y visiones y cuentos y leyendas. Hay fe basadas en sensacionalismos milagrosos y prodigiosos. Hay fe basadas en dogmas de hombres como Confucio, Lao Tse, Mahoma, el Papa, la Virgen María. Y todos estos son fe que han sido y son huecos, vacíos, vanos, sin valor alguno y sin fruto alguno. Pero mis amados, nuestra fe, nuestra creencia, nuestra creencia está fundamentada en personajes reales, con hechos reales, con vivencias reales, con milagros reales. Cristo resucitó, el mayor de los milagros. Nuestra fe es algo personal, familiar, colectivo, congregacional, experimentalmente hablando, vivencial, emocional, espiritual. Emocional en el buen sentido de la palabra. Por eso el apóstol Pedro, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 16, dice, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas, dice el apóstol Pedro, artificiosas, es decir, que de manera artificiosa crean una historia, un cuento, y la gente corre detrás de esas ficticias ideas irreales, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 16. Pues cuando Él, es decir, Cristo, recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz. El apóstol Pedro dice, yo oí la voz y miré al Cristo de la gloria en su gloria máxima. Por lo tanto, mis sentidos dan testimonio de que lo que creo de Cristo es verdad. Y luego dice el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El apóstol Pedro declara, sentencia, dictamina, determina de manera categórica, de manera enfática, de manera determinante, que la fe que él predica, que la fe que él tiene, que la fe que lo ha sostenido y que la fe que lo iba a llevar a la gloria, fue algo que él oyó, fue algo que él miró, fue algo que él palpó con sus manos, de acuerdo al apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 1, y que luego entonces las escrituras fundamentan lo que él vio, lo que él escuchó y lo que él tocó. Todo eso son evidencias reales de lo que estamos hablando, de que Cristo resucitó. Así que entonces, no solo Cristo no resucitó, si es que no hay resurrección. No solo es vana nuestra predicación, no solo es vana nuestra fe,
sino que además, versículo 15, mire todos los aspectos negativos. Si negamos la resurrección, mire todos los aspectos negativos. Primera de Corintios 15:15. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Obviamente hablando, hay unos falsos testigos de Dios que cuando andan predicando por la calle, ayer los vi cuando yo salí a predicar, me choqué con ellos en algunos de los edificios por allí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y nos miran como que si son los únicos que tienen el monopolio para salir a predicar a la calle. Y cuando ellos andan predicando, andan con una maleta, como que si se van de viaje. Y yo cuando ando predicando solamente ando con este libro. Nada más, ando con este libro, no necesito nada más. Y ellos cuando andan predicando, los falsos testigos, entre paréntesis, se lo digo esto, ellos no usan la Biblia, usan otros libros para enseñar acerca de esto. Yo solamente predico de este libro. Pero bueno, no me quiero apartar del tema que predicamos un par de semanas sobre secta, pero el versículo 15 dice, y somos hallados falsos testigos de Dios. Es decir, que si no hay resurrección y Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es la predicación. Entonces, dice aquí, y también somos hallados falsos testigos. ¿Por qué? Porque hemos testificado, hemos hablado, hemos declarado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Es decir, que si no hay resurrección, usted y yo que proclamamos la resurrección somos falsos testigos. Y por lo tanto, las escrituras terminan siendo en algo no confiable, en algo no fiable, en algo falible, equívoco, erróneo, algo arcaico, algo humano, algo temporal, algo terrenal. Por lo tanto, los testigos de dicha resurrección, de igual forma, tampoco serían verídicos, verdaderos ni reales, sino personas engañadas y engañando. Versículo 16. 1 Corintios 15:16. Porque si los muertos no resucitan, y vuelvo a repetir esto, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, óigame bien, no solo vana es nuestra fe, sino que aún estáis en vuestros pecados. ¡Qué terrible! Amada iglesia, amados hermanos, si Cristo no resucitó, todavía aquellos que declaramos que nuestros pecados han sido perdonados, ¿por qué tienen que ser perdonados? Porque no podemos entrar a la gloria, al cielo con nuestros pecados. Y la Biblia dice que cuando Cristo murió y luego resucitó, ese evento, esa muerte vicaria de Cristo, esa muerte sustituta de Cristo, permite al ser humano, por la sangre derramada en la cruz del Calvario, permite al ser humano ser perdonado de todos sus pecados. Y como consecuencia, justificado, salvado, y eventualmente corre el tiempo, transformado, hasta cuando Cristo venga. Romanos capítulo 4. Versículo 25, es categórico lo que dice aquí. Romanos capítulo 4, hablando de la muerte de Cristo, de la resurrección. Romanos 4, 24, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Mire para acá, mire para acá. Cristo fue entregado en la cruz y murió por mis transgresiones. Murió por mis pecados. Murió por mis maldades. Murió por aquellas cosas que ofendían a Dios y ofendían a mi prójimo. Por nuestras transgresiones. Yo pregunto, ¿tus ojos han mirado cosas que no le agradan a Dios? ¿Tus oídos han escuchado cosas que no le agradan a Dios? ¿Tus manos han tocado cosas que no le agradan a Dios? Tus pies han caminado por lugares
haciendo actos de diferente índole, los cuales no le agradan a Dios. Permítame hacerle una pregunta. ¿Su boca ha dado cosas que no le agradan a Dios? Pastor, yo no he mirado nada que no le agrada a Dios. Ay, si las miradas mataran. ¿A cuánta gente ya te hubieran muerto? ¿No es verdad? Delante de Dios todos somos transgresores. Y la Biblia dice que Cristo, el Hijo de Dios, fue entregado en manos asesinas, en manos sangrientas, en manos torturadoras. Fue entregado por nuestras transgresiones, para que tú y yo acudiésemos a ese manantial de vida eterna, a ese manantial que fluye salvación, a ese manantial precioso de la sangre de Cristo, que perdona todo pecado y que te da vida eterna y te da esperanza y transforma tu vida. Para eso Cristo murió. Esa es toda la historia. Por lo tanto, si no resucitan los muertos, Cristo no resucitó. Vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, vano es todo lo que hacemos. De nada sirve el negarme, de nada sirve adorarle. Por lo tanto, nuestros pecados tampoco son perdonados. ¿Se da cuenta lo terrible que es negar la resurrección? No puedo olvidar el día que el Señor me llamó a salvación. No puedo olvidarme. Y usted tampoco se debe olvidar de dónde lo sacó el Señor. Nunca. Porque fue un precio muy alto que pagó nuestro Cristo para perdonarnos. Romanos capítulo 4. El cual fue entregado por nuestras transgresiones en esa cruenta cruz, pero resucitado para nuestra justificación. Solamente habiendo resucitado, porque Él resucitó, nosotros seremos resucitados, pero antes perdonados, justificados. Es decir, Cristo pagó el precio que la santidad de Dios el Padre demandaba del ser humano. Y Dios quiere que todos vayamos al cielo. Y Dios quiere que todos seamos salvos. Y Dios quiere que todos aprendamos a vivir una vida agradable a Él, porque nos conviene, humanamente hablando, terrenalmente hablando. Pero Él, viendo que no había nada en el hombre y nada que pudiese hacer el hombre para ser rescatado, para ser transformado, para ser perdonado, para ser justificado, el Padre envió a Cristo y lo entregó a manos asesinas y fue levantado entre el cielo y la tierra. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire versículo 18. Siguen las connotaciones negativas. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Esa frase significa que todos aquellos que murieron creyendo en Cristo no van a resucitar. Ninguno está vivo. Todos están condenados y perecen porque no hay esperanza. ¿Cuántos dieron su vida por la fe? ¿Cuántos dieron su vida por ese libro que tú tienes en tus manos? ¿Cuántos dieron su vida para tener libertad religiosa?
¿Cuántos dieron su vida para mantener una diferencia entre una vida verdadera, real, cristiana, espiritual, renacida de nuevo, a una diferencia simplemente con una vida religiosa? Y después que dieron su vida, declaramos que todo esto es vano, que no hay resurrección, que Cristo no fue resurrecto. No, mis amados. Todas estas consecuencias negativas suceden o habrían sucedido si en verdad Cristo no resucitó. Primera de los Corintios capítulo 15, entonces. Y entonces, ¿qué sucede si no hay resurrección? Si Cristo no resucitó, ¿qué sucede? 1 Corintios 15, 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Este versículo lo que está diciendo, por lo tanto, si Cristo no resucitó, todos aquellos que esperamos en Cristo somos las personas más miserables, engañadas y engañando, porque Cristo no resucitó. Somos unos miserables religiosos. Lo que está tratando de decir el pasaje, por lo tanto, todo lo que nos guardamos, todo lo que nos cuidamos, todo lo que nos hemos negado para agradar a Dios y para vivir una vida conforme a su gracia, conforme a su gloria, conforme a su voluntad, y todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos alcanzado, todo lo hecho y todo lo dicho, de nada sirve. Somos los más dignos de pena. Somos unos miserables, dice el apóstol. Si es que es verdad, no hay resurrección de muertos y como consecuencia Cristo no resucita. Pero permítame leerle el versículo 20, porque la historia pétrica, fúnebre, nefasta, de pretender creer que no hay resurrección, hermano, es mentira. Versículo 20 declara, mas ahora Cristo ha resucitado. Escúchame, Cristo ha resucitado. Cristo resucitó, es verdad, y te ama, y te quiere, y te anhela, y está con los brazos abiertos esperándote. Cristo resucitó. Mas ahora, dejando toda esa mentira, Cristo, el Señor, ha resucitado de los muertos. Amada iglesia, amados hermanos, amados amigos y simpatizantes del Evangelio, Cristo resucitó de entre los muertos. No lo dude, no lo niegue, esperen sus promesas. Tengo 40 años en la fe prácticamente. Y todo lo que he visto, todo lo que he escuchado y todo lo que me he dado cuenta en estos 40 años de fe es más que suficiente para darme cuenta que Cristo resucitó, que es verdad. Toda esta crisis que estamos viviendo mundialmente, y perdónenme lo que voy a decir para algunos y lo que viene, toda esta crisis es parte de lo que está conforme a las Escrituras. Y todo esto que está ocurriendo mundialmente hablando da evidencia que aún lo de la resurrección también es verdad. Este cuerpo va a ser transformado. Bueno, no me adelanto, sigamos allí. Mire lo que dice ahora, Cristo ha resucitado. Y mire lo que dice la siguiente frase, primicia de los que durmieron es hecho. Es decir, Cristo fue el primer fruto de la cosecha de la obra perfecta decretada por Dios en cuanto a la resurrección de los muertos.
Primicia viene de primero. Pastor, pero antes de que Cristo resucitara, tanto en el Antiguo Testamento como antes de que Cristo muriese en la cruz, Cristo resucitó también personas. Claro que sí, pero este versículo no está negando la realidad inequívoca de que antes de que Cristo resucitara, ya habían otros que resucitaron. Lo que pasa es que Cristo fue el primer resucitado para no ver muerte. Todos los resucitados antes de la muerte de Cristo fueron resucitados como prototipo, como enseñanza, como figura, como tipo de la resurrección oficial de Cristo. Pero los que resucitaron antes de la resurrección de Cristo, resucitaron y volvieron a morir. Cristo es el primero que resucitó para no ver muerte. Por lo tanto, Él es la primicia de los que resucitan. El primero, pastor, y si Él es la primicia de los que resucitan, de los que durmieron para resucitar, significa que hay otros. Después de Cristo van a resucitar todos los demás. Y en ese paquete estás tú y yo. Es decir, fue el primer fruto de la cosecha de la obra perfecta decretada por Dios en cuanto a la resurrección de los muertos, y que tras de él vendrían cientos de miles de millones más. Y repito, y aunque es verdad que hubieron otros que resucitaron antes de él, la viuda, el hijo de la viuda de Sarepta, Lázaro y muchos más. Sin embargo, Cristo es el primero en resucitar y que resucitó para no ver muerte. Todo lo dicho hasta este momento, lo que acabo de decir, todo el tema que vengo planteando, sería vano y sin valor si no tuviera repercusiones directas para el hombre, positiva o negativamente hablando. Finalmente, el argumento preponderante acerca de la resurrección de Cristo, el argumento más importante acerca de la resurrección de Cristo, el argumento más determinante, más preponderante, el argumento más sobresaliente y superior en cuanto a la resurrección de Cristo. Aquí es donde se centra todo el mensaje. Aquí es donde tenemos que tener cuidado para entender con claridad este mensaje que, como dije con anterioridad, hay consecuencias personales para los que creen en la resurrección y hay consecuencias personales, eternales, también para ambos, para aquellos que no creen en la resurrección. Leamos ahí. Leamos allí. Versículo 20 para retomar la idea. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Y aquí vienen las consecuencias positivas. Porque recuérdese que entramos al pasaje, a la parte del capítulo que habla de aquellos que creemos en la resurrección. Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Mire para acá. Por cuanto por un hombre pasó la muerte a todos los hombres, ese hombre es Adán. Adán y Eva pecaron. Y esa transgresión trajo como consecuencia muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El versículo 21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre que es Adán,
Luego dice, coma, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Quién es ese hombre por quien todos los muertos pueden resucitar? Cristo. En Adán todos mueren. En Cristo todos pueden resucitar. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vivificado quiere decir revividos. Pero mire lo que dice el versículo. Todos en Cristo. Aquí no está refiriéndose a que porque Cristo murió y resucitó y ofreció esperanza, resurrección y salvación para todos los hombres. Esto no significa que automáticamente todos los hombres van a ser salvos y que van a resucitar. No creemos en la doctrina de la teología de la salvación universal, donde dicen que todos los hombres al final igual, quien sea lo que haya hecho, va a ser salvo. No creemos en la salvación universal. Creemos en la salvación por gracia de Dios. Por eso dice ahí, en Adán todos mueren. Y dice, y en Cristo todos serán vivificados. En Cristo. Y para que no tengamos duda, mire versículo 23, para yo enseñarle qué significa cuando dice en Cristo. Mire versículo 23. Pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Es decir, todos en Cristo serán vivificados. ¿Quiénes son todos en Cristo? Todos los que pertenecen a Cristo, todos los que son de Cristo. ¿A quién perteneces tú el día de hoy? ¿Perteneces a ti mismo? ¿Perteneces a una religión? ¿Perteneces a un mundo en agonía que se pierde, que vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza? ¿O ya perteneces a Cristo? Los que son de Cristo solamente van a resucitar. Pastor, ¿qué tengo que hacer yo para pertenecer a Cristo? Dejar de pertenecer a ti mismo. Dejar de creer en ti mismo. Dejar de creer que eres bueno, que eres buena. Dejar de creer que la religión te salva. Dejar de creer que la iglesia bautista, la iglesia del pastor Waico y el pastor Jerry, donde trabajamos para Dios, es la que te salva. Y comenzar a rendir tu vida a Cristo para comenzar a pertenecer a Cristo. Solamente los que están en Cristo, solamente los que son de Cristo, van a resucitar. Porque así como en Adán, versículo 22, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Quiénes? Los que están en Cristo, los que vienen a Cristo, los que creen en Cristo. Versículo 23. Pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias. Ya Cristo resucitó. Ahora vienen los seguidores. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Todos serán resucitados. Daniel capítulo 12, rápidamente, Daniel capítulo 12, versículo 3.
Ya el Espíritu Santo de Dios se estaba moviendo de manera maravillosa en el Antiguo Testamento y explicando verdades que iban a ser aclaradas, que iban a ser, cierto, abiertas, que iban a ser ampliamente reveladas en el Nuevo Testamento. Y ya Daniel, capítulo 12, versículo 3, el profeta Daniel en el Antiguo Testamento dice, el versículo 3, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Revela la palabra de Dios que todos los muertos en algún momento todos van a resucitar, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, es decir, condenación eterna. Tú vas a resucitar un día. Pregunto, ¿para salvación o para condenación? Juan capítulo 5. El Señor Jesucristo aquí agarra estas verdades y las enseña de una manera amplia, de una manera maravillosa. Juan capítulo 5, versículo 24 al 29. Juan capítulo 5, versículo 24 al 29. Mira lo que dice Cristo. Dice, de cierto os digo. Mira para acá. Cuando Cristo dice 2 veces, de cierto te digo, significa que lo que va a decir, no hay forma que no suceda. Es 1.000.000% seguro que va a suceder. Entonces Cristo dice aquí, de cierto os digo, no hay duda de que así será. ¿Qué cosa dice Cristo? El que oye mi palabra, mira para acá, esta es la palabra de Dios. Por eso que cuando tú vienes a la iglesia, tú tienes que traer Biblia, para que tú veas que el predicador que está al frente está leyendo la Biblia, y no que te está dando cuentos chinos, pasándote gato por liebre. Por eso a mí me gusta llevar la iglesia a todos los lugares y a todas. Ya, Pastor Jerry, hay muchas iglesias que ya no llevan Biblia. No, ni siquiera el teléfono, hermano. No, dejan simplemente 2, 3 versículos al frente en la pantalla y ahí sacan historias bonitas y pasan un tiempo lindo. Se ha acabado lo que es la predicación temática y expositiva de la palabra de Dios. Tanto la predicación temática y expositiva son bíblicas y son buenas. Yo predico temáticamente hablando y no rechazo la expositivamente hablando. Y aquellos que predican expositivamente hablando no deberían rechazar la temáticamente hablando, porque las dos son bíblicas. El libro de los Hechos enseña ese tipo de verdad. Pero dice aquí, el que oye mi palabra, el mensaje de la Biblia. Pero cuando dice aquí, el que oye mi palabra, no solo se refiere al que oye, sino el que cree mi palabra, el que acepta mi palabra, el que recibe mi palabra para su vida, obedeciéndola. Y luego dice, y cree al que me envió. Alguien envió a Cristo a la tierra. El que oye mis palabras, acepta mis palabras, entiende mis palabras, recibe mis palabras para obediencia. Y luego dice, y cree en el que me envió. ¿Quién envió a Cristo? Dios el Padre. Escúchame, ¿tú crees en Dios? A ver, levanten la mano. Todos los que creen en Dios aquí, levanten la mano. La clave no es creer en Dios, la clave es creerle a Dios. Porque los demonios también creen, pero no le hacen caso. Porque en la calle todo el mundo cree en Dios, pero hacen lo que se les viene en regalada gana. Hay que creer en Dios, pero hay que creerle a Dios. Esa es fe. Y cree al que me envió. ¿Qué cree de Dios? Que Dios es el originador de tan grandioso regalo para la humanidad, de salvación, de amor, de perdón, de justificación, de salvación, de transformación. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió,
tiene vida eterna. La religión nos salva, la iglesia nos salva, las buenas obras nos salvan, el pastor Huayco nos salva, María nos salva, el Papa nos salva, el bautismo nos salva, leer la Biblia nos salva, dar dinero a los pobres tampoco salva. El que oye mi palabra y cree al que me envió, ese tiene vida eterna. Promesa de Dios. ¿Lo crees? Y no vendrá a condenación, porque si tiene vida eterna, está libre de la condenación. Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que han creído, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ha pasado de muerte a vida. No vendrá condenación, libre del juicio, libre de la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos. Efesios 2:1 dice que el ser humano vive muerto en sus delitos y pecados. Eso quiere decir que teniendo vida física, pero su vida interior, su vida espiritual está muerta en delitos y pecados. Cuando tú crees a la palabra, crees en Cristo, hay una transformación, una regeneración que ocurre ahí adentro en el interior, una operación espiritual donde tú pasas de muerte a vida. Resurrección espiritual, como dicen algunos. Se llama, bíblicamente hablando, la regeneración, que ocurre como consecuencia de que la gracia preveniente, la gracia pre-regeneradora, busca al hombre, llama al hombre, liberta al hombre, capacita al hombre para poder oír, para poder entender y para poder aceptar las verdades del Evangelio, porque el hombre no quiere saber de Dios, la humanidad no quiere saber de Cristo, el ser humano no quiere saber de las Sagradas Escrituras y no nos interesa, y es Dios que comienza a hacer un llamado externo por medio de la predicación, por medio de la gracia pre-regeneradora, donde nos liberta y nos capacita, porque nuestro libre albedrío está atado, está dañado por el pecado. Dios, el Espíritu, comienza a trabajar con la palabra, capacitándonos para entender. Y luego entonces el Espíritu Santo hace un llamado interno para que tú entonces aceptes ese llamado. Aceptes esa salvación. Mas ha pasado de muerte a vida. Versículo 26. Versículo 25. De cierto os digo, nuevamente no hay duda, viene la hora, y ahora es decir, ha llegado el tiempo, el momento, el periodo del cumplimiento de las promesas de Dios para salvar al hombre. La gran cosecha de Dios. De cierto digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿A qué muertos se refiere? ¿A los enterrados o a los vivos muertos? Aquí se refiere a los que andan por la calle con vida terrenal, pero muertos espiritual. De cierto digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, entendiesen, creyesen y aceptasen, vivirán. Habla de aquel hombre, de aquella mujer que todavía vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Al oír el mensaje, al aceptar el mensaje, al creer el mensaje de Cristo, entonces pasa de muerte a vida. Ya ese tiempo está.
Así fue mi vida salvada, así fue tu vida salvada. Saltemos rápidamente por el corto tiempo que tengo. Bueno, versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Cristo puede dar vida porque el Padre le dio la vida. Entonces Cristo, el Hijo, otorga la vida. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Cristo no solamente da la vida, sino que cuando venga por segunda vez, hará juicio en contra de todos sus adversarios, en contra de todos sus enemigos. Versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, es decir, tiempo futuro. No en ese presente hasta ahora, sino en el tiempo futuro. Vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de muertos. Cristo sentencia, determina, aclara que viene un tiempo en el futuro, nuevamente igual que Daniel, donde todos los muertos oirán la voz y serán resurrectos, unos para vida eterna y otros para condenación. Primera a los Tesalonicenses, Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 51, entonces, hablando de la resurrección nuevamente, hablando del momento de la resurrección, Primera de Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, es decir, los que vivimos, seremos transformados. La Biblia de manera inequívoca nos dice que Cristo viene y todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso Juan capítulo 14, versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre, dice Cristo, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si no fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré. Os tomaré a sí mismo. Porque Cristo dijo, para que donde yo esté, dijo Cristo, vosotros también estéis. Cristo declara que viene. Juan 14, primera de Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 18, Corintios capítulo 15, versículo 51 en adelante, dice que Cristo viene. Y los muertos que andan en la calle actualmente oirán la voz, capacitados por la obra preregeneradora del Espíritu Santo, y serán salvos. Ayer un joven de como 20 años hizo una oración de fe. Si la hizo de corazón, es salvo. Pero si lo hizo para salir de mí, nada le va a pasar. Esa es la obra que estamos haciendo nosotros hoy. Pero llegará el día en que sonará la trompeta y todos los muertos en Cristo, los que han creído en Cristo, resucitarán para vivir para siempre con el Señor. De nada sirve todo lo que enseñamos si no tuviese la gloriosa resurrección de Cristo consecuencias positivas para aquel que cree. Pregunto, ¿has creído tú en Cristo? ¿Has creído tú en el mensaje glorioso de salvación? ¿Han sido tus pecados perdonados por la sangre del Cristo en esa cruz del Calvario? Para que perdonando todo pecado, tú seas limpiado, transformado, justificado y comiences a vivir una vida resurrecta en la tierra hasta cuando Cristo venga.
Para eso Cristo vino, murió y resucitó, para darte vida. Oremos. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias porque usted nos permite maravillosamente desglosar estas verdades y poder explicar a la iglesia todo lo que implica el creer o no creer en la resurrección de Cristo. Padre, suplicamos en este día que su Espíritu Santo, que la gracia de Dios se aplique de manera poderosa en aquel que oye, en aquel que usted, oh Padre, enviando la gracia preregeneradora, puede estar preparando ese corazón, liberando esa vida, capacitando esa vida, para que pueda no solamente oír, sino que pueda entender y pueda atender y pueda aceptar esta verdad de que Cristo salva y de que Cristo viene y de que Cristo resucita a los muertos en Cristo. La iglesia orando, nadie mirando a nadie. ¿De qué manera Dios ha hablado a su vida en este día? Está nuestro amado Dios, quien le ama sobremanera alguna a usted y a todos nosotros. De alguna manera Dios está trabajando en su corazón y en su mente porque usted está buscando la verdad. Permítame decirle esto. No hay verdad fuera de Cristo. La verdad no está en una iglesia. La verdad no está en una religión. La verdad no está en una filosofía. La verdad no está en un hombre. La verdad no está en algo que tenemos que hacer. La verdad está en Cristo. Porque Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿De qué manera Dios habló su vida? Permítame hacerle esta pregunta. Si usted muere hoy día, cosa que Dios no quiera, pero si le tocase morir hoy día, ¿está seguro, segura que va al cielo y tiene vida eterna? Ayer le pregunté eso a Lady, una dama guatemalteca que encontré en una puerta, y se echó a reír cuando le hice la pregunta, si usted muere en este momento, ¿se va al cielo? Y se echó a reír temerosamente y me dijo, no. Y yo le pregunté y le dije, ¿y cómo puede usted vivir sin saber que va al cielo cuando usted puede morirse en cualquier momento? Porque después de morir ya no puede hacer nada usted para cambiar su destino eterno. El destino eterno se cambia antes de morir. Como pecadores vamos al infierno, pero como perdonados con la sangre de Cristo vamos al cielo. ¿Por qué hoy día, en este momento, usted no rinde su vida a Cristo? ¿Por qué no rinde hoy su vida a Cristo? ¿Qué impide que hoy día usted salga de este lugar renovado, salvado, transformado, resucitado espiritualmente para vida eterna? ¿Hay algo que lo impida? Entonces, si no hay nada que lo impida, ¿por qué no me permite hacer una oración por usted y con usted? ¿Me permitirá en este día orar con usted y por usted para que venga a su vida resurrección espiritual? Para que un día ocurra la resurrección física con cuerpos transformados e irnos a la gloria con el Padre. ¿De qué manera Dios habló su vida? A ver ese niño, ese joven, aquella persona adulta, mayor, que quiere entregar su vida a Cristo, rendir su vida a Cristo. Permítame orar con usted y por usted. A ver esa mano levantada, ese niño, ese joven, ese adulto que necesita salvación. Iglesia, puesto en pie. Iglesia, puesto en pie. Hay un mensaje que proclamar. Es un mensaje que no nos debe avergonzar. Creemos en la vida después de la vida, pero no creemos en una religión. Creemos en el Cristo resurrecto. Padre, bendice tu palabra.
ha sido enseñada, ha sido predicada. Solamente la obra para convicción de salvación es del Espíritu Santo. Haga la obra. Nosotros nos encargamos de predicar. Bendice tu palabra este tiempo. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios los bendiga.